Hello, I am dancing in the moonlight. Pero es lunes y tengo una cita con el mundo, es decir, contigo. Te cuento que el capítulo de hoy lo he titulado El efecto Robin Hood. Y vamos a ordenar conceptos y hechos que tú ya conoces y que quizás te hagan reflexionar. Mi nombre es Silvia Urarte y si estás escuchando esto, gracias de todo corazón por tu compromiso. Recuerda que personas como tú son necesarias, te necesitamos. Y es por ello que yo, como siempre, intentaré aportar lo mejor de mí. En el podcast anterior estuvimos hablando de geopolítica y sostenibilidad con don Marcos Urarte. Si te lo perdiste, te recomiendo que le des un vistazo al capítulo número 7. Vale la pena gozar de la sabiduría. Dicho esto, hoy nos toca relajarnos con los tecnicismos y reírnos un rato de nosotros mismos visualizando nuestra propia cultura, algo esencial en sostenibilidad y responsabilidad social. Y te cuento que la palabra cultura ha ido apareciendo en los diferentes capítulos y es el momento de indagar un poco más sobre ella y ver cómo ésta impacta en nuestra vida y en la empresa. Aun siendo hoy un contenido menos técnico que otros, es muy ilustrativo y productivo. Así que le vamos a dedicar estos minutos para darle la relevancia que merece y explicar algunos de nuestros elementos culturales, principios éticos, así como el concepto que yo defino como la ética poética. Así que, con Robin Hood y la ética poética, empezamos el capítulo de hoy. Entonces empiezo que según Michael Hammer, cada compañía tiene su propio lenguaje, su propia versión de su historia, sus mitos, sus propios héroes y villanos, que serían sus leyendas, tanto del pasado como de su presente. Y sigo explicándote que la cultura es un conjunto de principios y creencias básicos de una organización que son compartidos por sus miembros y que la diferencian de otras organizaciones. Más ampliamente, podríamos decir que la cultura de la organización es el conjunto de suposiciones, creencias, valores, normas, formas de pensar, de sentir y de actuar que comparten los miembros de la misma. Toda organización posee una cultura que la distingue y la identifica y orienta su actuar y modos de hacer. Rige sus percepciones y la imagen que se tiene de ella. La confirmación de una cultura propia, basada en los principios y valores de la organización, es uno de los objetivos permanentes de las empresas. Se trata de conseguir que todas las personas que forman el equipo sientan la empresa como propia y se identifiquen con sus objetivos, intensificando el sentimiento de pertenencia. Hemos de saber nuestra historia y de dónde venimos para identificar los elementos culturales que la componen. Y yo, sin conocer tu empresa y mucho menos su cultura, te explicaré que hemos estado cambiando en el ámbito social y laboral sin darnos apenas cuenta de ello. Vamos a analizar algunos ejemplos a modo recordatorio. Let's go to the past. Sitúate años atrás, eres pequeño, en el colegio, hora del almuerzo, patio o recreo, un bocadillo en mano. ¿Recuerdas dónde dejabas el papel? Muchos de ellos acababan en el suelo. Si comías pipas, sentado en un banco, ¿dónde caían las cáscaras? En el mismo sitio que el papel del bocadillo. ¿Tienes algún recuerdo de ver en aquella época alguna persona recogiendo los excrementos de su perro y que se le multara por no hacerlo? Yo no. ¿Y ahora qué pasa si alguien no lo recoge en la vía pública asfaltada? Que se le multa por ello. Fumar en un avión. No hace tanto que íbamos fumando en ese diminuto y cerrado espacio. Y en la oficina, en cualquiera de sus despachos, mientras trabajábamos.
y ahora dejamos el fumar a un lado y hablamos de la seguridad. Es un valor que hemos ido incorporando en muchos ámbitos y que antes no era indispensable en nuestra vida. Yo me acuerdo de ir en una moto con la melena al aire y sin casco, y ahora se ponen casco para esquiar y hasta incluso para ir en patinete. ¿Cuántos hemos dormido estirados en un coche sin un cinturón de seguridad? Y ahora te ves incapaz de arrancar el vehículo sin que toda persona lo lleve puesto. El mundo y la cultura han cambiado y en alguna ocasión pienso, creo que estamos vivos de milagro. Es decir, que como empiezas a intuir lo que antes culturalmente era aceptado, ahora te puede llegar a escandalizar y casi todas las cosas que te he mencionado están reguladas por ley. Y sigo, que además venimos de una cultura que asumía y normalizaba la corrupción. Nadie veía mal hacer regalos desorbitados a clientes, por ejemplo, en típicas fechas navideñas. O en general todos aceptábamos que ofertas públicas estuvieran previamente adjudicadas. Tampoco era de extrañar que un presidente de una comunidad autónoma, por ejemplo, colocara a un familiar en un alto cargo. O era usual que los casos de corrupción política no llegaran a juicio. Y frases como el poder corrompe todo, el dinero cambia a las personas y sus ideales, todas las personas que se dedican a la política roban. Si al final da igual, yo no voy a votar porque llegue quien llegue, todos hacen lo mismo. A menor escala, también estaba normalizado coger el material de la oficina para uso propio. Por ejemplo, los paquetes de folios. O hacerse una copia del software, como Windows, e instalártelo en casa. Para poder acabar con estos elementos culturales, aparecieron los códigos éticos y de conducta en las empresas, y que veremos en mayor detalle en siguientes capítulos, porque hoy toca seguir con la cultura y analizar su importancia. Así que sigamos con otros elementos culturales que se van modificando. Las fiestas populares o tradicionales con animales. En España es conocido el típico debate de los toros. Pero también existen otras fiestas populares en muchas regiones y que por ser menos conocidas tienen una menos presión pública. Por ejemplo, la del Carpio de Tajo, en Teruel, que celebra todos los años su carrera de gansos. ¿En qué consiste esta carrera? Los participantes, montados a caballo, deben conseguir arrancar la cabeza a gansos colgados boca abajo en el centro del pueblo. Cuando logran desmembrar al animal, portan la cabeza del animal en la mano como premio. Es decir, que culturalmente hemos de ser conscientes que si esto lo hacemos por tradición, que es parte de nuestra cultura, imagínate cuando el animal es visto como producto de consumo para el ser humano, lo que puede llegar a pasar. Oh my God. Y yo pregunto, ¿es en este caso en el que vas a exigir que la empresa trate a los animales de consumo como animales domésticos o de compañía antes de matarlos? Como estás viendo, la cultura es mucho más relevante de lo que parece en responsabilidad social y sostenibilidad, y a su vez compleja, porque lo que culturalmente está aceptado por una mayoría y a su vez es legal, para muchos otros es totalmente inaceptable. Por ejemplo, para los animalistas. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar el etiquetado de algunos productos con el sello de bienestar animal. Y ver este sello está considerado
que el producto es elaborado teniendo en cuenta unos mínimos con mayor aceptación social. También hablaremos de ello más adelante, pero es indispensable tenerlo en el contexto cultural. Y ahora adentrémonos en nuestro léxico popular. Y cito una frase que solemos decir: más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿En serio? Repite la frase conmigo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero sigue pensando en más frases culturales porque no es la única. Piensa mal y acertarás. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Piensa el ladrón que todos son de su condición. En boca cerrada no entran moscas. O mala hierba nunca muere. Y esto también me impacta a mí mucho, que te dicen siempre: todo lo bueno tiene un final. No decimos todo lo malo, sino todo lo bueno tiene un final. Como ves, es una cultura un tanto curiosa cuando la analizas. Pues bien, venimos de esta cultura, la de si te crees que el dinero cae del cielo. Y para la mayoría de ellas, me refiero a de nuestras frases, normalmente existe un contrario. Sin embargo, hay uno más instaurado que otro. Y ya verás, la cara es el espejo del alma y su contrario, las apariencias, engañan. A quien madruga, Dios le ayuda. ¿Y cuál sería su contraria? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Yo soy más de esta. A la tercera va la vencida. Y su contraria, aunque no hay dos sin tres. Así que sí, como ves, tenemos un pasado cultural. Y como menciona Marcus Garvey, las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. ¿Pero qué son las frases populares o de costumbre? Las frases populares o de costumbre son expresiones populares que se han transmitido de generación en generación. Estas frases pueden hacer referencia a la importancia de mantener las tradiciones, valores y principios en la vida cotidiana. También se utilizan para enseñar lecciones de vida o dar consejos sobre cómo comportarse en diferentes situaciones. Las frases de costumbre son una parte importante de la cultura popular y forman una gran parte del patrimonio cultural de un país o región. Así que con ello resumo que todo lo que acabo de explicar era casi culturalmente aceptado por todos. No había nada que pudiera escandalizarte, como lo haría hoy en día. Ahora, por resumir, si visualizamos a un bebé dentro de un auto con las ventanillas cerradas y un adulto fumando en su interior, te provoca angustia. O una mujer embarazada fumando es una imagen que actualmente repele y que puedes llegar hasta juzgar. Y es que nuestra cultura social ha evolucionado y lo seguirá haciendo. Si ahora vas conduciendo y el vehículo que tienes delante de ti tira un papel por la ventanilla, ¿qué piensas? Tu pensamiento ya no lo ve como algo normal. Y muchos de los ejemplos que te he expuesto en unos años se verán como una auténtica salvajada. Como actualmente podrías mirar el avión aquel cerrado que hemos hablado al principio, lleno de humo. Toda esta evolución cultural ha dado paso a una nueva generación mucho más responsable y consciente de la necesidad de modificar elementos culturales normalizados para dar paso a una evolución natural. Y ahora sí verás con todo lo que he explicado el concepto que he creado para ti, el efecto Robin Hood, para que lo recuerdes. Y te explico que Robin Hood es un arquetípico héroe del folclore inglés medieval.
Su nombre significa Robin de la capucha. Según la leyenda, Robin Hood era un varón de gran corazón que vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de la ciudad de Nottingham. Hábil arquero, defensor de los pobres y oprimidos, luchaba contra el sheriff de Nottingham y el príncipe Juan sin tierra, que utilizaban la fuerza pública para acaparar las riquezas de los nobles que se le oponían. Robin roba a los ricos y distribuye el botín entre los pobres y las víctimas. Y yo me pregunto, ¿cómo veo yo a Robin? ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente Robin es un héroe por quitar algo a alguien que él considera que lo ha ganado ilegítimamente para dárselo a otros? ¿Estos son los héroes culturales que tenemos? Algunos de los actores que lo encarnan son Russell Crowe, Kevin Costner, Sean Connery. ¿Qué imagen tenemos de estos actores? ¿Hacen de buenos o de malos? Sin contestarte yo lo que pienso de Robin. Si para ti Robin es un héroe, seguramente no considerarás algunas cosas que son ilegales como si fueran ilícitas. Y me explico. Empieza lo divertido. Defraudar a Hacienda, Administración Pública, etc. No es legal, ¿no? Hasta aquí todos de acuerdo. Y ahora viene donde dividiremos opiniones. Cuando te dicen si la factura la quieres con IVA o sin IVA, te sientes ofendido o aliviado. Y sigo. ¿En la renta anual declaras todo o intentas poner algún gasto de más? ¿Defraudar a Hacienda está bien? Son ricos, ¿no? Me pregunto ahora mismo si has escogido al Robin héroe o al Robin villano. ¿Me vas a dejar con la intriga? Cuando escuchas el eslogan de Hacienda somos todos, ¿dices que sí con la cabeza, con convencimiento o te ríes? Te especifico que el que defrauda es el que omite ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente. Nadie cobra dinero negro, nadie pide pagar sin IVA, todos tributamos lo que ingresamos. A todo esto, y ahora añado un nuevo concepto, es lo que yo llamo ética poética. La ética poética es saber lo que es correcto, o debería serlo, pero de ello a hacer poesía, como hacer oídos sordos o encontrar alguna justificación del por qué no hago lo que se entiende que debería hacer. Por ejemplo, el tema de la ocupación de viviendas. Pregunto, ¿está bien ocupar un piso sin pagarlo? La respuesta de la mayoría es no. Y ahora añadimos el efecto Robin Hood. Y pregunto, si el piso es del banco y no de un particular, ¿cambia un poco nuestra percepción? Aquí el primer no tan rotundo, ya quizás empiezas a ver que va variando. Y ahora añadiremos lo que es la ética poética. Si te quedases en la calle, ¿ocuparías un piso? Y aquí tienes la respuesta. Así que volvemos a la definición de cultura de la organización para recordarte que es el conjunto de suposiciones, creencias, valores, normas, formas de pensar, de sentir y de actuar que comparten los miembros de una misma organización. Dicho esto, algo indispensable es saber diferenciar lo aceptado culturalmente para una empresa privada o una empresa pública. Y dentro de la empresa privada también podemos hacer divisiones, por ejemplo, la empresa familiar. Y esto quiero explicarlo bien. Con el dinero público es una responsabilidad añadida el poder gestionar la parte económica, laboral y social,
teniendo una cultura sumamente transparente, garantista y con un código de conducta y ética que cumplan todos los principios éticos de forma estricta. El dinero es de todos. Es decir, como el ejemplo que acabamos de ver, de la compra de material, adjudicación de servicios, la contratación de personal, deben tener una gestión impoluta. Pero en una empresa familiar, por ejemplo, el código ético y de conducta pueden ser más laxos. Y me refiero que en una empresa familiar, contratar a un familiar y ponerlo como directivo no debería estar mal visto. Al final es su dinero y por lo tanto su decisión. Pero debe también tener una cultura con todos los valores sostenibles que forman parte de la responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, con todo lo que estamos viendo, que estás viendo que no es poco, cuando trabajamos con diferentes personas, cada una con su moral, en diferentes mercados, ámbitos, ciudades, países, con elementos culturales diferentes, debemos analizar todas nuestras acciones y cuestionarlas. Debemos revisar nuestra cultura para añadir los nuevos elementos culturales, así como nuestras dualidades. Hemos de saber gestionar estas dualidades que hemos estado viendo. Por último, para la reflexión de hoy, quiero concluir con una frase que aún resuena en mi cabeza desde que la escuché y resume un poco este capítulo. La mencionó un expresidente del gobierno y dice así: al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. Y es que es totalmente cierto que como personas debemos revisar nuestra base, es decir, nuestra cultura, e intentar juzgar menos y responsabilizarnos más de nuestras acciones, ya que de lo contrario nuestra ética es poética, ya que juzgamos lo que está mal siendo partícipes de esas prácticas de forma indirecta o contribuyendo a la realización de prácticas que no respetan, por ejemplo, los derechos humanos. Nosotros no solo somos seres que trabajan en una empresa, sino que somos consumidores de la mayoría de productos y servicios. No tiene sentido criticar el trabajo infantil y luego, por ejemplo, comprar en lugares donde no se han respetado los derechos humanos. Para que un jersey nos cueste 5 euros, es obvio que es imposible que esté realizado pagando un salario justo al personal o que esté hecho con un material que esté respetando los estándares medioambientales o confeccionado en unas condiciones laborales como las que exige nuestra ley. Si todo ello va en contra de tus principios, hemos de intentar ser coherentes e intentar minimizar el impulso de estas prácticas en la medida que esto sea posible, es decir, responsabilizarnos. En general, estamos todos instaurados en la queja. Yo no puedo hacer nada, así funciona el mundo. Si yo cambio pero los demás no sirven de nada. Y aunque es duro decirlo y más asumirlo, estamos en nuestra zona de confort, la queja. Para ser agente del cambio por la responsabilidad social y sostenibilidad, implica necesariamente iniciar una transformación interna y ser conocedor que para contribuir en la sostenibilidad se debe revisar la base cultural de cada uno de nosotros, nuestros principios, nuestra ética, la cultura de la que venimos y que, como hemos visto, es posible mejorar. Si de ello nos responsabilizamos y no cerramos los ojos, actuamos como consumidores responsables y hasta incluso actuamos desde nuestro puesto de trabajo. Imagínate el impacto que podríamos tener si hacemos esta doble función desde el puesto de trabajo y luego como consumidores. El impacto sería mucho mayor.
Así que recuerda que todos en mayor o menor medida tenemos el efecto Robin Hood dentro. Y una pizza o solo una porción de ética poética que debemos ingerir para pasar de la ética de principios a la ética de responsabilidades. Con todo lo dicho, que no encontrarás en ningún libro de sostenibilidad ni responsabilidad social, me despido de ti, deseándote como siempre una feliz semana, y te agradecería que si te ha gustado el capítulo hagas una publicación en redes sociales para que más personas puedan unirse a la sostenibilidad de su empresa o negocio, así como beneficiarse de este contenido. Te recuerdo, la cuenta de Instagram es @sos_tenibilidad. Nos vemos en el siguiente capítulo, My Robin, y recuerda que creas lo que creas, cada una de las preguntas, no te preocupes, que todo es perfecto. Como ejercicio te recomendaría hacer un pequeño análisis de la cultura de tu empresa e identificar aquellos elementos que la diferencian, sus creencias, principios, leyendas. Quizás encuentres alguna sorpresa. Si es así, me la cuentas. Y ahora sí, te libero de héroes y villanos hasta el lunes que viene, que llegaré con más contenido. Gracias por tu paciencia y sobre todo por tu tiempo. ¡Chao!